Entonces, la idea es que cada uno de nosotros pueda tener mayor claridad acerca de esta parte de la Escritura, como es Génesis capítulo 3. Vamos a abrir la palabra de Dios allí. El libro de Génesis capítulo 3, el libro de los comienzos. El primer libro de la Biblia, Génesis capítulo 3. Y vamos a estar mirando durante estas 3 noches este precioso pasaje. Así que vamos a leer el pasaje. Génesis capítulo 3, versículo 1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz tus hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Amén. Nosotros, hermanos, hemos conocido el Evangelio y Dios nos ha llamado a llevar el Evangelio a todas las personas. La palabra Evangelio es buenas noticias, es buenas nuevas. Y es buenas nuevas porque había unas malas, unas noticias malas en toda la humanidad. Génesis capítulo 3 nos habla de esa noticia mala. Dios en Génesis capítulo 2 y en el 1 nos habla de que Dios había creado al hombre bueno, perfecto, completamente bueno. Pero
ocurrió algo en el hombre, que es lo que vamos a mirar durante estas 3 noches, que hizo que el hombre quedara completamente malo. Y esa maldad es una mala noticia, porque el hombre, con ese pecado en su corazón, con esa situación en la cual él se encuentra a partir de Génesis capítulo 3, el hombre no le queda otra cosa que ir al infierno. El hombre está bajo el juicio de Dios por haber pecado. Pero la Biblia nos habla de que hay una buena nueva, una buena noticia. Y esa buena nueva es el Evangelio. ¿Amén? Es el Evangelio. En Génesis capítulo 3 aún podemos ver, y vamos a considerar en estas noches, que allí el Señor ya quería mostrar el Evangelio. Y ya estaba mostrando el Señor la buena noticia. Entonces, tenemos que nosotros hablar de esa mala noticia para poder valorar la buena noticia. Amén. Así como decía el papelito, el folletico que se les entregó, nadie va a valorar el remedio hasta que no conozca lo grave de la enfermedad. Y es muy importante que la iglesia comprenda y entienda, y nosotros esta noche vamos a comprender la gravedad que fue lo que pasó con el hombre que Dios creó perfecto para tener comunión. De hecho, la Biblia registra que Dios le hace un huerto, ¿no? El huerto del Edén. Y Dios pone al hombre allí a disfrutar. Dice que de todos los árboles. De hecho, Dios le da autoridad para gobernar. Y Adán tenía la capacidad de gobernar todos los animales. Y habían arroyos, plantas, todo tan bueno. La tierra no estaba maldita, la tierra daba de por sí. El hombre no tenía que esforzarse para nada. Todo lo conseguía a la mano. Pero algo pasó que trastornó todo eso. Y entonces queremos ver eso que pasó. Esta noche yo quiero hablar acerca de... El tema de las 3 noches es la caída de Adán y Eva. Pero yo quiero hablar esta noche acerca de la astucia de la serpiente. El gestor principal de la caída. Vamos a considerar. Entonces, en el versículo 1 dice, después de que el verso 2 está hablando del huerto, está hablando de cómo Dios forma al hombre, está hablando de cómo Dios lo pone en un huerto, y después de eso dice, pero, como que ese pero cambia todo, ¿no? Todo tan bonito, Génesis 1, Génesis 2, todo tan bonito, pero en Génesis capítulo 3, versículo 1, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La serpiente, hermanos, un ser creado por Dios, un ser que estaba viviendo en el mismo huerto. Quizás Adán la había visto y le había colocado su nombre serpiente. Pero esta serpiente no es como todas las demás serpientes. Esta serpiente tiene una característica especial. Quizás Dios lo hizo de esa manera, que Él sabía lo que iba a pasar y todo, pero Dios crea la serpiente, pero la dota de una capacidad que sobrepasa a todos los animales. Inclusive sobrepasa a las demás serpientes en sagacidad, en astucia. Esta serpiente tenía una capacidad, amado hermano, que como dicen la mayoría de los teólogos, ningún ser humano ha podido tener, ni tendrá, ningún animal ha podido tener ni tendrá jamás. Era muy especial esta serpiente, y Dios la dejó en el huerto. Ahora, Satanás aprovecha que esta serpiente tiene esas dotes, y entonces él la va a usar para su propia estrategia de venir y dañar al ser humano. Entonces, inicialmente la serpiente, hermanos, un animal creado por Dios, pero luego la serpiente comienza a cambiar. Dice, la serpiente era astuta. Cuando está hablando ahí astuta, ahí todavía no es que el diablo
esté allí todavía, no. Está hablando de cómo era ella. Era más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Cuando ya el próximo verso dice, la cual dijo a la mujer, ahí el enemigo, Satanás, ya la está usando. Y porque usted ve que dice que, y ella dijo, yo no sé si usted puede pensar que una culebra hable. Una serpiente no puede hablar. Entonces, ella siendo astuta, teniendo mucha capacidad, pero cuando ya ella habla, entonces ya entendemos que es un personaje, que es un ser que se ha apoderado de ella para dialogar, para hablar con la mujer. Ok, entonces Satanás elige a la serpiente porque era el animal apropiado para venir y atacar realmente a Dios, porque él lo que quería era guerrear por Dios, reguerrear con Dios. Ahora le voy a mostrar por qué esta situación. Satanás ahí es el archienemigo de Dios y él tiene como una tusa con Dios, digámoslo así, ¿no? Porque Dios lo había arrojado del cielo. Y eso es lo que yo quiero que miremos acá. Entonces, a partir de ahí, Satanás es personificado por la serpiente. Vamos a mirar Apocalipsis 12:9. Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. Mire lo que dice acerca de este hecho. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua. Habla de una serpiente, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. ¿Sí ve? Ahora entendemos. Porque usted en Génesis capítulo 3, usted solamente ve la serpiente. Usted no encuentra el diablo, usted no encuentra, solamente la serpiente. Y yo leí Génesis capítulo 3 y yo dije, pero yo no veo a Satanás, yo no veo al diablo por ahí. Yo veo la serpiente. Pero ya en Apocalipsis me dice, fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Dice que fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. El mismo Apocalipsis, pero 20. Versículo 1 dice, vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Entonces uno puede ver, hermanos, que la Biblia registra que Satanás es el mismo diablo y es la misma serpiente, ¿sí? Pero lo que quería que quedara claro es que es una serpiente. Por eso Adán y Eva no tienen miedo de acercarse a la serpiente. Yo no sé qué pasó, pero ella, claro, ya estaba Satanás engañándola, pero de todas maneras, porque dice que engaña al mundo entero. Pero usted no ve que Eva tenía miedo, que parece ser que Eva muchas veces se encontraba con la serpiente. Era un animal como todos los animales. La Biblia registra que cuando nosotros pasemos a la gloria y estemos en la Nueva Jerusalén, nosotros vamos a jugar con la serpiente. La misma Biblia dice que el niño va a jugar con el áspid, ¿no? La serpiente. Entonces era muy normal esto, pero ahora, y en todo el relato, nos vamos a dar cuenta que Eva, ella no supo que estaba hablando con el diablo. Quizás Adán tampoco lo notó al comienzo y lo que pasó. O sea, hubo una astucia, hubo un engaño, o sea que tras de que la serpiente era astuta, Satanás aprovecha eso, se mete dentro de la serpiente, personifica, ya no es la serpiente, sino que ya es Satanás el que va a comenzar a dialogar con la mujer, y yo creo que con el hombre también, solo que el hombre se quedó calladito, ahí no parece que habló. Ahora, esta serpiente, como la Biblia lo llama, dice que el oficio de ella es engañar. Segunda de Corintios, ya habíamos visto que dice que engaña al mundo entero, pero vamos a mirar en Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 3, dice el apóstol Pablo, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva. ¿Vio?
La serpiente con su astucia engañó a Eva. Vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sinceridad, la sincera fidelidad a Cristo. Segunda de Corintios 11:3. Note que el apóstol Pablo ya está diciendo que esta serpiente, que es Satanás, engañó a Eva con su astucia. O sea que el oficio de Satanás, ¿cuál es? Engañar. Engañar. El enemigo de Dios, que es el enemigo ahora de la iglesia, él busca engañar. El mismo segunda de Corintios, capítulo 11, pero versículo 13, dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Note que él tiene un disfraz. Él se camufla, se disfraza como ángel de luz. Y quiero aprovechar aquí para decirle algo y no se me asuste. Pero se ha comprobado, muchas personas que en algún momento han dicho a mí, en mi cuarto me visitó una luz. Y entonces me dejé guiar por esa luz. Y después esa gente se ha levantado con ciertos poderes, pero se ha ido en contra de la misma palabra. El apóstol Pablo está diciendo que no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Y luego dice, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. El oficio de Satanás es engañar. Tiene una astucia para engañar. Y eso es lo que estamos viendo desde Génesis, cómo engañó. Ahora, en Juan, no lo busquemos, ahora más adelante lo miramos, pero Juan 8:44 dice que Satanás es mentiroso y padre de la mentira, padre del engaño. Él es mentiroso. Entonces, hermanos, por eso, para que Adán y Eva cayeran, él tuvo que disfrazarse. Y la mejor forma era buscar la serpiente, que era un animal muy especial, con ciertas capacidades que Dios le había dado, y además de eso meterse dentro y luego entablar un diálogo engañoso con la primera mujer. Satanás ya había sido, hermanos, arrojado del cielo. Yo no sé exactamente, es muy difícil esto, porque ahora casi que como que uno trata de entrar en una confusión. Pero vamos a leer dos pasajes que nos hablan de la caída de Satanás. Y vamos a mirar que la Biblia registra que el mismo diablo estaba en el huerto del Edén. No sabemos si, y yo no sé ahora la caída cómo fue. No he ido a investigar bien esto, pero lo que quiero decir es que yo no sé si Satanás fue arrojado mucho antes de la creación, o Satanás fue arrojado en la creación, o aún cuando ya Adán y Eva existían. Esa parte todavía no la tengo clara, pero vamos a considerar unos pasajes que fue lo que pasó con este Satanás. Isaías 14. Esta noche estamos hablando acerca de el instrumento para la caída de la raza humana que entró en un caos. En Isaías capítulo 14, que está personificando al rey Tiro acá, pero nos muestra la caída de Satanás. Versículo 12, Isaías 14, versículo 12, dice, ¿cómo caíste del cielo? Mire que habla de una caída. Estaba en el cielo, pero ¿cómo caíste del cielo? Oh lucero, hijo de la mañana. Cortado fuiste por tierra. Quiere decir que la tierra ya existía, ¿sí o no? Tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón. Y esa fue la razón por la cual él es arrojado del cielo. Subiré al cielo. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte.
Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. ¿Qué quería él? Ser semejante al Altísimo. Ahora mire lo que pasa, verso 15. Mas tú, derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Entonces, aún ya sabemos, yo no sé la palabra naciones ahí qué quiere decir, pero dice que él estaba en la tierra y luego fue arrojado al abismo. Ya existía el abismo, pero también existía la tierra cuando él fue arrojado. Vamos a mirar Ezequiel 28, nos clarifica un poco. Ezequiel 28. Es la misma escena, pero con otro rey aquí. Versículo 13, el versículo 12. Y aquí vamos a entender más claro cuál fue su pecado. Ezequiel 28, versículo 12. Hijo de hombre, levanta endechas contra el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor. Y aquí ya comienza a hablar del diablo. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado en hermosura. Y aquí es donde está el detalle. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste. Señor, en Edén. Aquí no está hablando cuando él tentó a Adán y Eva. No, aquí está hablando antes de tentar a Adán y a Eva. Porque mire lo que dice. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. ¿Y qué pasó? De toda piedra preciosa era tu vestidura. ¿Dónde? En Edén. De cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, ónice, de zafiro, carbúnculo, esmeralda y oro. Y los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Porque él fue creado por Dios. ¿Pero dónde estuvo? En Edén, en el huerto de Dios, donde estuvo Adán y Eva, donde fue la caída. Tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. O sea, la maldad, el pecado, comenzó en el corazón de Satanás. No había pecado, no había maldad en ningún otro ser. Adán y Eva, Dios los crea perfectos, los animales, todo. No había contaminación de nada, pero este ser, creado tan especial por Dios, era tan perfecto, dice, hasta que se halló en él maldad. Vamos a ver cuál fue la maldad. Versículo 16. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad. Ahí habla lleno. Y pecaste, habla de pecado, pero todavía no entendemos cuál fue el pecado, cuál fue la iniquidad, cuál fue la maldad. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Ahora aquí está verso 17. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. ¿Cuál fue la maldad? Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. O sea que la hermosura y la perfección para Satanás le creó problema. Hay quienes dicen que lo mismo le pasó a la serpiente. Fue el mejor animal, tiene una belleza increíble. Y Satanás la usó. No sabemos cómo era Eva, pero Satanás usó a la Eva y la sigue usando hoy día. ¿Y no ha visto la caída de los hombres? Una mujer muy hermosa, bien, con muchos tacones, bien acomodada. Bueno, pero aquí estamos hablando de la hermosura. A veces la hermosura, en vez de ser un beneficio, es como una desventaja. A veces trae desventajas. Mejor no ser entonces tan hermoso. Versículo 17. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Yo creo que él decía, espejito, ¿no? Mira cómo soy de bonito. Corrompiste tu sabiduría.
cuando dice que corrompe tu sabiduría, es que él comienza a pensar, a indagar, a imaginar, bueno, pues si todos se están sometiendo a mí, pues si todos me siguen, pues si me están buscando, pues caramba, ¿por qué no destronamos a Dios? En Isaías dice que él dice, subiré y seré semejante al Altísimo. Yo puedo ser como Dios. O sea que la maldad más grande es esa que se gesta dentro del corazón, hermanos, de que no querer aceptar lo que somos, sino querer ir más allá de lo que no somos. Y Dios le dio una postura, una posición a Satanás, pero él comenzó a querer otra que Dios no le había entregado. Y ese fue el pecado. Y si uno mira, hermanos, la Biblia, es el mismo pecado. Es el mismo pecado en toda la raza humana. Y eso lo vamos a ver quizás mañana, cómo ve que Eva cayó ahí. Dice que corrompió su sabiduría a causa de su esplendor. Entonces, yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Entonces, Dios había arrojado a Satanás y lamentablemente usó el vaso más frágil. En primera de Pedro 3:7 dice que que la mujer es el vaso más frágil, ¿no? Le dice al hombre que hay que cuidarla porque ella es un vaso frágil. Y Satanás usó ese vaso frágil para la caída del hombre. Volvamos a Génesis ahora, capítulo 3, donde estamos, hermanos. La estrategia fue establecer un diálogo con medias verdades. Satanás usó una estrategia y fue engañar a Eva, tratando de cambiar las palabras y tratando de mostrarle que en cierto sentido Dios había sido egoísta. Y que lo que Dios quería era como prohibirle a Eva y a Adán que fueran más allá. Y otra vez, el peligro, amado hermano. Y yo cuando me leía todo esto, yo decía, Señor, el hombre tiene algo, y es que no está conforme, sino que siempre quiere más. Y quiere ir más allá. Y ese ir más allá, sin ser Dios el que lo promueve, sin ser la voluntad de Dios, nos va a traer problemas. Le trajo problemas, porque Dios cuando crea a Adán y Eva, los pone en una posición, hermanos, tan buena, en una posición donde ellos no necesitaban nada. Pero ahora Satanás, con sus palabras, trata de envolverla, y aclaro, Eva no sabía que era Satanás. Usted y yo lo sabemos, Eva no. Eva no tenía Apocalipsis todavía para saber, ni tenía la palabra, nada, ella no sabía. Ella estaba tranquila pensando que hablaba con una serpiente. Le pareció normal. Entonces, vamos a mirar el diálogo así rapidito. Génesis 3:1, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol. Mire cómo dice, con que Dios os ha dicho. Ahora, yo quiero decirle algo, aquí hay unas palabras, hermano, que están en plural. Lo que indica que cuando la serpiente estaba hablando, no estaba hablando con Eva solamente, sino que al lado estaba Adán. Usted nunca ve en la Biblia que diga que Adán llegó. La Biblia nunca dice que Adán no estaba. Toda la vida yo pensaba, es que Adán no estaba, Adán dejó sola a la mujer, porque siempre nos dijeron eso. Pero cuando uno mira a ver la palabra, pero la Biblia no da a entender que Adán no estaba. La Biblia no dice que dejó sola a la mujer. Lo que la Biblia hace es que oculta el diálogo. O sea, el hecho de que Adán no aparezca no quiere decir que no esté, sino que Satanás está hablando con la mujer, pero al lado está el Adán, pero él está callado.
¿Por qué decimos eso? Porque mire cómo dice, la cual dijo ¿a quién? A la mujer, se dirigió a la mujer, con que Dios os ha dicho. Hubiera con que Dios le dijo o te dijo, pero no dice Dios os. Involucra a más personas. Con que Dios os ha dicho, no comáis, hubiera dicho no comáis de todo árbol del huerto. ¿Ven? Ahora, esto es una mentira, porque miremos el versículo 2.16, ahí atrásito, 2.16 dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. ¿Qué es lo que Dios le dijo a Adán y a Eva? De todo árbol del huerto podrás comer. Pero mire lo que le dice el diablo, con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Dios no dijo eso. Dios no dijo no comáis de todo árbol del huerto. Dios dijo de todo árbol del huerto podéis comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no. Pero mire cómo el diablo entra y es la astucia y el engaño para cambiar las palabras, para tratar de sacarle palabras a la mujer. Cuando él le lanza con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto, la mujer respondió a la serpiente, no, a la serpiente, usted va a encontrar siempre la serpiente, porque otra vez, es un diálogo con la serpiente, ya está tranquila, pero ella, parece ser que Eva ya está entrando, en la respuesta que comienza a dar, ya Eva ya está entrando en una situación peligrosa, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, eso está claro, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios. A ver. Ahí la mujer se entró en una dificultad, porque dice la Biblia que en medio del huerto estaba el árbol de la vida, y al lado el árbol de la ciencia del bien y del mal, pero el Señor nunca le prohibió comer del árbol de la vida, solamente del árbol de la ciencia del bien y del mal, pero la mujer aquí ni siquiera dice del árbol de la ciencia del bien y del mal, sino que ella dice del árbol que está en medio del huerto, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. A ver, ¿qué pasó aquí? Dios no dijo eso. Dios dijo, no comeréis de él para que no muráis, pero ahora la mujer... Mire cómo trabaja el diablo, hermano. El diablo comienza y mete palabras que no son, o sea, palabras verdaderas, pero media verdad, ¿no? Y mentirosas. Y Eva está entrando en ese diálogo, pero ella también, como que está entrando en una situación difícil, porque le quiere sacar palabras diferentes que Dios dijo, y entonces ella ya comienza a decir, bueno, del árbol que está en el medio, pero Dios dijo, no comáis ni le toque. A ver, eso ya es peligroso, porque Dios no dijo no le toque. Si Dios dice no coma de este árbol, bueno, yo no como, pero Dios nunca le dijo no lo vaya a tocar. Dios no le dijo no lo vaya a mirar, no le vaya a dar la vueltecita. Nunca le dijo eso. ¿Sabe qué es lo que Eva está diciendo en otras palabras? Ya el diablo la está manipulando, pero ella está diciendo es esto. Ya, culebra, ya que estamos hablando usted y yo, ¿sabe? Es verdad, lo que usted me está diciendo con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol de huerto, eso es algo difícil de verdad. Cuando ella dice que el Señor dice que ni lo toque, entonces ella está diciendo es una prohibición muy difícil. Lo que Dios nos dijo es algo muy difícil. Dios solamente le dijo no coma, pero ella está diciendo ahora, no puedo comer, pero no lo podemos tocar. Entonces ella misma se está creando una situación más grave, más difícil, porque está diciendo ni siquiera me le puedo acercar, o sea, yo no lo puedo tocar, pero eso no fue lo que Dios le dijo. Hermanos, así es el evangelio para muchas personas, lo ven tan difícil, y entonces como que el diablo le está queriendo decir y le está queriendo mostrar, eso de no comer y de no tocarlo, eso es difícil, ustedes no lo van a aguantar, ustedes no van a poder pasar.
Ahora le dice, ¿para qué? Para que no muráis. Verso 4, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Hermanos, esto fue tan terrible. Esto fue como, ¿qué diríamos nosotros? Como un guarapazo, o como diríamos otra palabra. Le hizo ñanga, le echó mano. Aquí está, ¡pah! La apresó. No moriréis. Él comienza diciendo, con que Dios le ha dicho, ya ella está trabajada. La está como embobando, ¿no? Y cuando ella dice, no podemos comer del árbol, ni siquiera tocarlo, para no morir. Entonces, inmediatamente le llega y le dice, está dialogando con ella, le dice, mentiras. Ustedes no morirán. A ver. ¿Qué pasó aquí ahora, hermanos? Es Dios el que está diciendo, y es ahora la serpiente la que está yéndose en contra de lo que Dios dijo, de lo que Dios estableció. Y uno ve, hermanos, que no hay respuesta en este momentico de Eva para levantarse y contradecir eso. Y Adán, que está al lado, tampoco hace nada, sino que ya están como entrando en un embobamiento. Y yo quiero decirle, amado hermano, que eso es muy peligroso. Voy a mostrarle unos versículos donde la Biblia registra que ella no sabía, porque otra vez, versículo 4, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Verso 5, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Y luego dice, la mujer vio que el árbol era bueno. Bueno, en todo esto, hermanos, ni Adán ni Eva se dan cuenta en ese momento que están siendo engañados por el diablo, sino que ellos están pensando otra vez en la serpiente. Miremos, el mismo Génesis capítulo 3, pero el versículo 13. Génesis 3:13. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. ¿Cómo se vio Eva? Engañada. Eva, después de que pasa todo eso, dice, la serpiente, ahora caigo en cuenta, la serpiente me engañó y comí. En otras palabras, si ella no me hubiera engañado, yo no hubiera comido, pero ella me engañó. Y mire cómo la Biblia sigue registrando lo mismo. Ya habíamos visto 2 Corintios 11:3. Dice, me temo que como la serpiente engañó a Eva. Entonces el apóstol Pablo maneja ahora, la serpiente engañó a Eva. O sea, Eva comió engañada. La caída del hombre, hermanos, fue un engaño. Muy bien trabajado por Satanás. Fue un engaño. Ahora, 1 Timoteo 2:14. Esto hay que mostrarlo. Y otra vez entender el engaño. 1 Timoteo 2:14. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Claro, ahí habla que la mujer, porque era con la mujer que estaba hablando. Pero otra vez, ¿qué está diciendo? La mujer fue engañada. Y cuando ella es engañada, entonces va a cometer el pecado, la maldad. Hermano, y yo quiero decirle algo aquí. Yo estos días he estado pensando mucho en el Evangelio del Señor Jesucristo, de lo que Él vino a hacer en esa cruz para quitar el pecado. Pero yo sigo viendo cómo el mismo hombre, aún los que dicen ser cristianos, siguen siendo engañados. Porque ellos no pueden entender que Cristo quitó el pecado. O sea, el hombre sí puede entender, como decía la vez pasada, que a través del primer Adán entró el pecado. Eso todo el mundo lo sabe y lo pueden entender. Pero el hombre hoy no puede entender que a través del segundo Adán fue quitado el pecado. No lo pueden. O sea, ellos lo escuchan, ellos lo ven con los ojos que la Biblia dice que el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pero
hay algo en ellos, y es el mismo engaño del diablo que no les deja ver. Y eso es bastante peligroso. Entonces, la respuesta del diablo, vamos otra vez a Génesis capítulo 3, versículo 4. La respuesta de Satanás le dice, versículo 4, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Sin embargo, el capítulo 2, versículo 17, Dios dice, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Entonces, está la palabra de Dios, ciertamente morirás. Está la palabra de Satanás, no morirás. ¿Qué tenía que hacer Eva? ¿Qué tenía que hacer Adán? Quedarse con la palabra que Dios les había dado. Van a morir. La Biblia registra, y usted lo conoce, en Romanos 5:12, nos habla de la muerte. Dice que el pecado entró en el hombre por un hombre, y por el pecado la muerte. Y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Dios creó al ser humano con una vida eterna. Él no tenía por qué morir. Pero Dios le dice a la mujer, si come de ese árbol tiene muerte. Tiene la muerte en el espíritu, la muerte en el alma, y tiene la muerte en el cuerpo. Ahora, Adán no muere inmediatamente, porque Adán vive 930 años. No sabemos cuántos años tenía cuando comió del árbol, pero la primera muerte que se recibe es la muerte espiritual. Y la muerte espiritual es la separación de Dios. Cuando Dios crea al hombre, lo creó siendo espiritual. Y esto es muy importante. Yo no sé por qué mucha gente no entiende esto. Dios me está dando la gracia de comprender cada día mejor esto. Dios crea al ser humano tripartito, y muy en el fondo del hombre, en el ser interior, le crea el espíritu. Dice que sopló en su nariz aliento de vida. Entienda esto, Dios le creó al hombre espíritu. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. Y Dios, para poder estar dentro del hombre, necesita que el hombre sea un ser espiritual. Pero cuando Adán y Eva pecan, hermanos, eso lo vamos a ver esta noche, pero lo que pasó fue que Adán y Eva recibieron el veneno de la serpiente. Cuando el veneno de la serpiente se mete dentro de ellos, entra el pecado. Recuerden que Satanás dice que en él comenzó la maldad, en él se corrompió la sabiduría, Satanás se deterioró, Dios lo arroja, pero en Satanás hay una naturaleza pecaminosa. Y lo que Satanás estaba buscando con Eva y luego con Adán era tratar de meter esa naturaleza pecaminosa. En esa naturaleza pecaminosa viene la muerte, incluida la muerte. Y yo no sé cómo es esto, pero el árbol de la ciencia del bien y del mal trae la muerte. Por eso cuando él come, la muerte entra dentro de él. Y lo primero que Dios tiene que hacer, mata el espíritu. Por eso Dios tiene que salirse de Adán y Eva. Adán y Eva en su espíritu queda muerto, pero queda con la naturaleza del diablo. Entonces, el diablo, a partir de ahí, él comienza a tomar control de su alma y de su cuerpo. Y el diablo comienza a manipular totalmente, a dirigir totalmente al hombre. Ahora usted entiende por qué, hermanos, se crea la necesidad del nuevo nacimiento. Y el nuevo nacimiento es espiritual. ¿Para qué? Pero antes del nuevo nacimiento, el Señor tiene que arrancar otra vez esa naturaleza carnal y pecaminosa que el diablo le dio, y Dios establecer la vida espiritual dentro del hombre. ¿Para qué? Para Dios poder volver y gobernar dentro del hombre. No lo recupera totalmente. Yo les he enseñado, la salvación es en 3 áreas. Recupera su espíritu. Ahora usted y yo que somos salvos estamos recuperando el alma. Amén. Ahí con la palabra.
Cuando nos muramos, el Señor venga, recuperaremos la parte del cuerpo. Dice que seremos un cuerpo glorificado. Bueno, entonces, Dios dice, vas a morir. Satanás dice, no moriréis. Y como ya dijimos la vez pasada, y entonces el pecado se constituye en haberse quedado con la palabra de Satanás. En Efesios 2:1, es un texto muy claro, dice, Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Vamos pensando, porque hay tres cosas que producen la muerte. Hay tres cosas que producen la muerte. La Biblia registra el primero que produce la muerte es el árbol de la ciencia del bien y del mal. El día que come del árbol, muere. Pero la Biblia dice, el alma que pecare, ¿qué? Morirá. Y ahora le voy a mostrar otro texto, pero más adelante. Bueno, vengo con otro punto acá. Una vez Satanás entra en el hombre, lo domina. Entendamos eso. El hombre quedó completamente dominado por Satanás. Y yo voy a mostrarle unos ejemplos aquí. Es todo el hombre, pero le voy a mostrar unos ejemplos acá. El primer ejemplo que le quiero mostrar es el de Caín. Satanás comienza a dominar ahora al género humano, y lo vamos a ver en la representación de Caín. Dice la Biblia que Caín mató a Abel. Ahora vamos a mirar por qué fue lo que pasó. Primera de Juan 3:12. Primera de Juan 3:12. No como Caín, que era del maligno, y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. A ver, ¿por qué Caín mató a Abel? Porque era de Satanás. Porque era del maligno. Note. Lo que Satanás buscaba era apoderarse del hombre. Y la única manera de apoderarse del hombre era metiéndose dentro de él en el pecado. Entonces, esto es muy más grave de lo que hemos pensado. La gente piensa, ay, el pecado de Adán y Eva fue la desobediencia, fue que ellos desobedecieron. Pero hermanos, no es solo desobediencia, es que Adán y Eva comieron de un fruto. Pero no es un fruto que comen por la boca, sino que es un fruto espiritual. Satanás se mete a vivir dentro de ellos. Yo el domingo hablaba, y le hablé muchos textos, y no los voy a tocar ahora, pero hablé que todos los hombres son hijos del diablo, ¿verdad? El domingo lo dejamos claro. Pero ahora vamos a mirar, entonces dice aquí que sí, que la razón por la cual Caín mató a Abel es porque era del maligno. Por eso lo mató. Ahorita le aclaro mejor eso. Pero déjeme ir a este otro. Ahora vamos a mirar a Judas. Juan 3. El Evangelio de Juan, capítulo 13, perdón. Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 26. Juan 13, 26, aquí es la última cena cuando ya el Señor determina a quién le va a entregar. En Juan 13, 26 dice, respondió Jesús, porque ellos le preguntan quién es. Jesús responde, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Satanás no había operado todavía, escuche. Satanás se ha camuflado dentro del hombre. Pero llega un momento donde Satanás se apodera del hombre. Dice que tan pronto le dio el bocado, Satanás que entró. La idea aquí es que se apoderó de él. Y entonces, ¿qué hace Judas? Va rapidito y lo entrega. Estos días voy a hablar, hermanos, que todo esto fue diseñado por Dios, pero fue un trabajo netamente del diablo. Querer matar a Jesucristo. Cuando veamos el versículo 15, yo espero que lleguemos allá, nos vamos a dar cuenta, hermanos, lo que pasó.
La pelea que hubo a partir de ahí, hasta que Satanás pensó que vencía y mató a Jesús en esa cruz. Pero él no sabía lo que el Señor había ideado. Pero bueno, aquí estamos viendo cómo Satanás está operando. Ahora vamos a mirar otro. Hechos capítulo 5. Usted ya sabe quién es, ¿verdad? Ananías y Zafira, pero vamos a leer los primeros 5 versículos. Hechos capítulo 5, dice: pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad, y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayéndoselo una parte, la puso a los pies de los apóstoles, y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Note, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Reteniéndola no se te quedaba, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres sino a Dios. Y al oír a Ananías estas palabras, cayó y murió, expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Después llegó Zafira y le pasó lo mismo, mintió y murió. ¿Pero por qué murieron? Porque Satanás llenó el corazón. ¿Por qué Caín mató a Abel? Porque Satanás es hijo del maligno. ¿Por qué Judas vendió a Jesús? Porque Satanás lo metió. ¿Por qué Ananías y Zafira? Porque Satanás. ¿Y por qué todo el mundo hace lo que hace? Porque Satanás. Juan 8:44, ahora sí miremoslo. Juan 8:44, y yo me sorprendí otra vez mucho con este versículo. Juan 8:44, Jesús les dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Escuche, los hijos del diablo. Yo el domingo lo dejé claro, todo, hermanos, todo el que no ha nacido de nuevo es hijo del diablo, así sea su mamá, su cónyuge o su hijo, es hijo del diablo. Y entonces un hijo del diablo dice: los deseos de Satanás es lo que quieren hacer. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. O sea, el hombre sin el nuevo nacimiento no hace el deseo de Dios, hace el deseo de Satanás. Amén. Eso es muy claro. Recuerde que eso viene desde la caída. Ahora mire aquí, dice Jesús, hablando del diablo: él ha sido homicida desde el principio. ¿Por qué dice que él ha sido homicida desde el principio? ¿Sabe que yo siempre había pensado? Sí, porque la Biblia dice que Caín mató a Abel, y pues claro, el primer homicida es Caín. Pero cuando la Biblia dice que él ha sido homicida desde el principio, lo que el Señor está diciendo es: Satanás fue el responsable de la muerte. Satanás fue el que entró en Edén y cogió a Adán y Eva y les metió la muerte. Él es homicida desde el principio. Satanás desde el comienzo fue el que le dio la muerte a Adán y a Eva. Dios no quiso que Adán y Eva murieran, eso no estaba, o por lo menos en lo que Dios había determinado. Pero Dios le dice: este árbol tiene muerte. Y es Satanás el que usa la serpiente, se mete en la serpiente, engaña ahora a Eva para que coma del árbol, y cuando Adán y Eva comen del árbol entra la muerte en ellos. Por lo tanto, Jesucristo dice: él ha sido homicida desde el principio. Satanás lo único que lleva en sí es la muerte. Entonces sale la pregunta: ¿quién es el gestor de la muerte? Ahora vamos por partes. Quien tiene la muerte es el árbol. Por eso Jesús le dice a Adán y Eva: no coman del árbol, porque el día que coman se mueren. ¿Quién es el gestor de la muerte? La Biblia dice: la muerte vino al hombre por causa del pecado.
El hombre pecador tiene muerte, entonces el pecado trae la muerte. Pero ahora, según Jesús, aquí, ¿quién es el gestor de la muerte? Satanás. Usted puede pensar, tres cosas traen la muerte: el árbol de la ciencia del bien y del mal, el pecado y Satanás, pero eso es uno solo. Es uno solo. El diablo es el gestor de la muerte. Este texto lo vamos a mirar más adelante, pero vamos a mirar un momentico a lo que le estoy diciendo. Hebreos capítulo 2, versículo 14. Por eso la Biblia es muy clara, y cuando uno la estudia así de esta manera, uno va a entender mucho mejor. Hebreos 2:14 dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, está hablando de Jesús, Él también participó de lo mismo, o sea, Cristo. ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo. ¿Quién tenía el imperio de la muerte? El diablo. Jesús dice en Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Es una referencia para Satanás también. Pero ¿qué dice Cristo? Yo he venido a darles vida, y vida en abundancia. Amén. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es la vida abundante. Tan abundante es la vida que comienza desde el espíritu, pasa por el alma y termina en el cuerpo. Por eso hablamos de los dos Adanes. El primer Adán permitió la muerte, pero el segundo Adán vino a restaurar. ¿En dónde estamos nosotros? Nosotros no podemos estar en los dos Adanes. O estamos en el primer Adán, con pecado y con muerte. Hoy en mi mente está muy fluyendo esto, porque esta semana yo coloco a veces cosas por ahí en el Facebook y he sido muy atacado por muchas personas. Me dicen que yo me creo santurrón, que me creo, porque como digo que no es posible que esté el hombre en pecado. Pero yo he pensado y le oro a Dios, le digo: Señor, pero ¿cómo es posible? Si a través del primer Adán entró el pecado y entró la muerte, y tú, Jesucristo, entraste la vida, la justicia, porque tú quitaste el pecado. Pero la gente no lo puede entender. ¿Cómo es posible que si la Biblia dice que nosotros ahora somos santos, dice que ahora somos justos, que el Señor viene por una iglesia pura, sin mancha y sin arruga? ¿Cómo es posible que la gente, yo he escuchado predicadores decir desde el púlpito: Jesucristo en esa cruz quitó el pecado, nos perdonó, pero luego los veo diciendo que somos pecadores, necesitamos arrepentirnos otra vez porque todavía estamos en pecado? Entonces, ¿qué? ¿Qué vamos a hacer? El mismo juego. Satanás con las mismas mentiras, enredándonos. Entonces, ¿qué? ¿Eres justo o eres pecador? Hay que definirnos, porque si eres pecador estás con la culebra. Porque él es el veneno. Ojalá Dios me permita, pero he estado pensando en Moisés cuando levantó la serpiente, y eso quizás lo predique mañana, no sé, o el viernes. Pero la Biblia registra que Cristo tuvo que hacerse pecado. Y como dice aquí, para destruir al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. O sea, yo creo, hermanos, que Cristo en esa cruz destruyó a Satanás. Yo lo creo. Y si destruyó al diablo, destruyó la naturaleza carnal y pecaminosa y destruyó el pecado, que era lo que producía la muerte. Dentro del ser humano, el árbol de la ciencia del bien y del mal, que es la naturaleza carnal y pecaminosa, el pecado ya que nosotros habíamos cometido por causa de la naturaleza carnal y pecaminosa, y el mismo diablo, hermanos, me producían a mí la muerte, pero Cristo, al derrotarlo y derrotar todo esto, ahora me dio la vida. Y esa es la salvación. Entonces, la astucia de la serpiente, quien produjo la muerte, pero Jesús vino a traer la vida. Mañana vamos a continuar para hablar de en sí la caída del hombre, ya mirando el versículo 5, y vamos a ver hasta dónde avanzamos.
porque esto es muy dispendioso y yo no quiero correr tampoco. Y por lo menos esta noche vimos que esto no fue un juego, que esto no fue algo allí como liviano, sino que esto fue algo fatal, verdadero y dañino, al punto que el hombre realmente murió. Y por eso la buena noticia y el evangelio es que Dios vino a darnos el nuevo nacimiento para poder tener una vida nueva. Hermanos, si no hay ese nuevo nacimiento, el hombre sigue en pecado, el hombre sigue bajo el dominio de Satanás. Pero el nuevo nacimiento es la garantía, hermanos, para Dios darnos la vida y poder ir a morar con Él. Amén. Póngase de pie, vamos a orar esta noche.